Buenos días buenos días compañeros. Me presento, mi nombre es Adam Gabriel Mogollón Chinga, identificado con el código U2021-1G043. Esta vez le toca hablar a mi grupo y a mí sobre el analfabetismo en el Perú. Siguiendo las pautas, comenzamos con la pregunta 1. El analfabetismo es la incapacidad de leer y escribir, causada generalmente por la falta de aprendizaje y las diferentes limitaciones por parte del Estado. Cabe resaltar que este problema sigue vigente actualmente. Se considera a una persona analfabeta si es que ésta es mayor de 15 años y aún no sabe leer ni escribir. Basándonos en estadísticas, en el año 2010 exactamente, se calculó que el 7.4% de la población es analfabeta. Este número se ha ido reduciendo lentamente con el pasar del tiempo. Siguiendo con el punto número 2, la tasa de analfabetismo en el Perú ha crecido exponencialmente a causa de la pandemia. El COVID-19 no solo impactó en el sector salud, sino también trajo consigo limitaciones para cierta cantidad de iletrados en el Perú. Según la UNESCO 2021, el 12,3% de la población peruana carece de aprendizajes básicos, de los cuales, teniendo como cantidad exacta al 74.1% a las mujeres. Si quisiéramos hablar en cantidades generales, estaríamos tratando con 211.000 millones de personas, aproximadamente. En segundo lugar, los problemas que vienen presentando la pandemia estremecen directamente con el estado emocional de los niños, afectando así su nivel de aprendizaje. Según Chávez Amaya, el aislamiento social que se realizó durante la pandemia hizo que el 33% de niños y adolescentes se vean afectados en su salud mental, ocasionando diferentes déficits de atención, lo cual perjudica su nivel de aprendizaje al momento de leer y escribir. Siguiendo con el punto número 3, entre las principales causas que originan el analfabetismo en el Perú se encuentra el mal manejo de la educación por parte del gobierno, es decir, las malas decisiones políticas hacen que el analfabetismo aumente drásticamente. Los últimos resultados que se obtuvieron sobre una encuesta de la educación fue en el año 2018, en el que Perú quedó en el puesto 64 de 77 países en una prueba llamada PISA. Además, según el Banco Interamericano de Desarrollo, Perú es uno de los países latinoamericanos que menos invierte en su educación, teniendo así un déficit presupuestario por parte del gobierno, en el cual se ve afectado directamente el nivel de educación de los niños y adolescentes al momento de desarrollar su aprendizaje. Una de las principales consecuencias en la limitación de la libertad del individuo, según lo visto en clase, decimos que el individuo pierde la libertad de opción al no poder tomar las decisiones que él quiera, debido a su incapacidad de leer y escribir. Además, los jóvenes analfabetos no llegan a desarrollar conocimientos básicos como sus derechos, debido a que son marginados y apartados por la misma sociedad. Por otro lado, podemos ver que el analfabetismo no solo retrasa el desarrollo individual, sino también el desarrollo social. Los analfabetos tienen escasez de diversas oportunidades. Incluso muchos de ellos no optan por seguir el sistema sanitario moderno, sino tienden a seguir otros métodos ambiguos que pueden generar desinformación médica o, en el peor de los casos, el empeoramiento del estado de salud mental del paciente. Y esto debido a que les genera desconfianza o ignoran por completo las reglas sanitarias, debido a que no pueden entender lo que se les está tratando de decir, ya que no tienen una estructura básica de lectura o escritura. Buenas tardes, profesora. Soy Enrique Castillo y soy el encargado de responder la pregunta 2 y 3 del trabajo final. La pregunta 2 es: ¿por qué el tema elegido es un problema ético? El tema elegido en nuestro caso es el analfabetismo de los niños en el Perú. Y el analfabetismo es un problema ético, ya que los agentes, los involucrados directos y los afectados, los involucrados ponen a prueba su moral al momento de enfrentar esa problemática. Es decir, cuando los niños salen, interactúan, conversan, hablan con otras personas, ellos usualmente son discriminados, ofendidos, menospreciados incluso por la ciudadanía en general. En otras palabras, cuando ellos tienen su primer acercamiento a otras personas, las otras personas solamente se sienten superiores a ellos simplemente por tener la capacidad de poder hablar y escribir. Y esto en sí es algo crítico, ya que demuestra la falta de ética. Es otro tema del que no hablaremos hoy.
la siguiente pregunta es ¿por qué el tema elegido es un problema ciudadano? El tema elegido es un problema ciudadano ya que concierne a la ciudadanía en general, en consecuencia a la sociedad, ya que los niños en sí son parte fundamental de nuestra sociedad y son los que van a hacer que la siguiente generación, el futuro de la sociedad peruana. En otras palabras, cuando los niños crezcan, ellos van a ser los encargados de manejar la economía, de manejar la cultura, los entes gubernamentales, los entes públicos, los entes privados, todo ese tipo de cosas que son una parte fundamental. Pero, sin embargo, si estos niños no tienen una educación mínima básica, como es estipulada en la Carta Magna, e incluso también hay un código especial para estos niños, el código del niño y el adolescente, que es un código que no se respeta, ya que exige una educación mínima básica, sin importar la condición económica ni la condición física que este niño presente. Es decir, si el niño no tiene dinero, probablemente se le llevará a una escuela pública. Si el niño tiene deficiencias para poder caminar y en consecuencia lleva muletas, silla de ruedas y esos, se le va a favorecer para que pueda su rampa, para que pueda subir sus muletas, y se le va a apoyar para que pueda recibir una educación mínima. Pero en este caso no, los niños simplemente son olvidados por la ciudadanía en general, ya que al no ser tantos, en sí son un gran porcentaje en las zonas rurales, ya que el 7% de los niños que son analfabetos en el Perú son de las zonas rurales, mientras el otro 2.5% son de las zonas urbanas. No se le presta mucha atención. Y esos niños en el futuro probablemente van a ser también discriminados y no van a ser capaces de hacer respetar, defender, reivindicar sus derechos ante la ciudadanía en general, ante algunos entes públicos o algunos entes maliciosos que quieran aprovecharse de ellos, y probablemente lo consigan, ya que no van a ser capaces de defender estos. ¿Por qué? ¿Quiénes son los involucrados directos e indirectos? Los involucrados directos es el gobierno principalmente, en sus dos partes, el ejecutivo y el legislativo. El ejecutivo porque son los encargados de ejecutar las leyes que hay, de hacer respetar la Constitución del Perú, de hacer respetar el Código de Derechos del Niño, y como se ve en este caso no se respeta, ya que estos niños no tienen acceso a una educación mínima básica. ¿Y por qué? ¿Por qué el legislativo? En este caso el legislativo porque ellos son los encargados de poner las leyes y aprobar el presupuesto nacional donde se va a decidir cuánto dinero va a ir a la educación en el Perú, que en sí debería haber mayor inversión y preocupación por estos entes, ya que no hay. También los profesores y maestros son involucrados directos, los maestros y los padres de los alumnos, ya que los maestros hay algunos que no dan la mejor opción, no quieren mejorar, su método de enseñanza no son. Y los padres, porque hay unos padres que fuerzan a sus hijos a que trabajen con ellos por necesidad, incluso algunos simplemente no les gusta que aprendan por desgano. Y hablando de los tipos de libertades, el gobierno con el Minedu tienen una libertad física y de opción, ya que ellos pueden decidir cambiar las leyes, pueden hacer que las leyes cambien realmente, exigir mayores niveles educativos, por ejemplo, exigir el tan conocido Serum a los maestros para que finalmente puedan ver su nivel educativo, invertir más en las escuelas, en las zonas rurales que están con infraestructura pésima realmente y que no favorece la educación de los niños. También otra parte sería las ONGs que tienen una libertad de opción, ya que ellos pueden decidir darle más ayuda. Ya hay ayuda de buenas partes de buenas ONGs y de ciertas partes de esas ONGs, por ejemplo Caritas y aldeas infantiles que van y ayudan a zonas rurales a enseñar a los niños a leer y escribir. Y sí, pero todavía falta mayor atención en estos aspectos. También los padres de familia que tienen libertad de opción, ya que pueden apoyar más a sus hijos a que enseñen, a llevarlos a ciertas organizaciones y apoyarlos en distintas formas y no obligarlos a que trabajen principalmente para que puedan dedicar a sus estudios. En este tema podemos rescatar tanto derechos como deberes que tanto los ciudadanos como el propio Estado deberían de cumplir. Empecemos primero por los derechos. El primer derecho es el recibir una educación adecuada, sobre todo para personas que son pobres o que tienen limitaciones psicológicas o físicas. Ujú. En este caso podemos decir que acá también entra uno de los deberes muy indispensables que tiene el Estado, que debería de cumplir. Em, el deber del Estado en esta situación es que el Estado debe de proporcionar una educación buena para las personas que son pobres
y que tienen discapacidades. En este caso es el analfabetismo. Hay personas que les cuesta mucho aprender a leer o a escribir. Y bueno, otro de los derechos está el derecho a que se respete la identidad de estas personas y que se dé un buen trato hacia ellos, tanto psicológico como físicamente. Otro de los derechos es también el derecho a la educación, obviamente inicial, primaria y secundaria. Aquí entra el deber a través del Estado, el que debe de otorgar educación para toda la población en el Perú. Em, Entre otro de los deberes, también entran los deberes de los niños y los adolescentes, ya que es, es indispensable que los niños y los adolescentes no solo estén involucrados en aprender, sino que, sino que tienen que aprender obligatoriamente, tienen que aprender la educación principal, la base de todo, porque sin educación no hay país desarrollado. En esta situación del analfabetismo, ¿hubo respeto entre los protagonistas? En este caso, se puede decir que los protagonistas son el gobierno, el Estado, las personas que les afecta, etcétera. Se puede decir que no hubo respeto entre los protagonistas, no por lo menos de parte del gobierno hacia el pueblo, y tanto como el Ministerio de Educación también hacia el pueblo. Eh, También esto se puede visualizar en las medidas tomadas por parte de los entes públicos, como el Poder Ejecutivo, el Legislativo, municipales distritales, entre otros que no cumplen correctamente con su función. Ocasiona fallas y deficiencias en el sistema de educación pública y privada, ya que al ser corrompidos sus objetivos cambian afectando a la población, aunque en algunos casos son protagonistas de algunas campañas de ayuda, como puede ser tal cual Caliwarma. Lo cierto es que hace falta un mayor apoyo y atención hacia el tema para poder afrontar las causas directamente y darles una solución lo más pronto posible. Si tan solo se hubiera evidenciado un poco más el apoyo por parte del gobierno hacia la educación peruana, actualmente tuviésemos un menor número de personas con analfabetismo en el país. Además, podríamos decir que quienes más se preocupan eh, por este tema son algunas ONG, como Caritas o Aldeas Infantiles, pero podemos decir que su ayuda nunca será suficiente si el gobierno junto al Ministerio de Educación no colaboran para solucionar esta problemática. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, Miss. Mi nombre es Roger C. Ramos Aponte y el día de hoy voy a hablar acerca de dos preguntas. Voy a contestar primero la pregunta número 1. De acuerdo con lo estudiado sobre el pluralismo, ¿creen ustedes que se respetó este principio en los hechos del caso? ¿Por qué? Bueno, si vamos a hablar acerca de este problema y de esta pregunta como tal, tenemos que hablar acerca del pluralismo y luego vamos a hablar de la tolerancia y el diálogo. Empezando por el pluralismo, recordemos que en una sociedad existen diferentes tipos de personas, como por ejemplo, diferentes tipos de creencias, diferentes tipos de hobbies, diferentes tipos de vidas, diferentes tipos de orígenes, diferentes tipos de orígenes étnicos, diferentes tipos de personas en general y de formas de pensar. Entonces, teniendo eso en cuenta, pues sería un ciudadano correcto, respetar a los demás. Sin embargo, este no es el caso, ya que en la vida real muchas personas, por el hecho de en este caso, no saber leer o escribir, se sienten apartadas. Y no es solo en su mentalidad, sino que las demás personas son los que los apartan y muchas veces son discriminados incluso públicamente. Son humillados públicamente, entonces eso termina siendo un gran problema dentro de una sociedad. También está el tema de tolerancia y diálogo. De hecho, si mencionamos algunos actores, podríamos hablar de maestros y padres, quienes en realidad son los primeros en llegar a la tolerancia, son los primeros en saber y querer saber toda la perspectiva de ellos, en querer saber por qué ocurre esto, en entenderlos y ver su porqué. Y eso lleva a lo que es el diálogo. En el diálogo llegan a buscar diferentes soluciones.
En este caso, una solución podría ser por los maestros, pues hacer clases diferentes, dinámicas, etcétera, crear estrategias estudiantiles en las que los alumnos de 10, 11, 12, 15 años o más puedan seguir aprendiendo a escribir y a leer. De esa forma se hallan muchas más soluciones. En el tema del gobierno, recordemos que existen tres poderes. Sin embargo, en este caso nos centraremos en el legislativo y en el ejecutivo, ya que son los encargados de hacer leyes, estrategias, campañas, etcétera, para poder ayudar a este tipo de personas, ¿no?, analfabetismo en el Perú, especialmente a los niños. Sin embargo, muchas veces esto falla incluso a la hora de ejecutarlos. Incluso si se llegan a hacer los planes, si se llegan a hacer las ideas, muchas veces falla a la hora de ejecutarlo. Ahora, temas como por ejemplo el Ministerio de Educación, sí ha publicado muchas veces en sus fuentes, sí ha publicado muchas veces las ideas, los propósitos, los objetivos que tiene. Sin embargo, muchos de ellos por alguna razón no se llevan a cabo. Entonces, lo más probable es que sea por temas de inversión. Por temas de inversión por parte del mismo gobierno. Ahora, si vamos a temas como por ejemplo las ONUs, si vamos a temas como las ONGs en el, no sé, Caliwarma, por ejemplo, demuestran un gran nivel de tolerancia, investigándolos y viendo cuál es de verdad, en verdad, la causa de todo ello, y no simplemente dándoles dinero, sino hallando la causa. En este caso es la desnutrición. Ellos ayudan alimentariamente a muchos niños porque saben que muchos niños con desnutrición causan muchas más consecuencias. Por ejemplo, que si un niño con desnutrición intenta estudiar, lo cierto es que por más que estudie, si tiene desnutrición, le va a costar muchísimo recordar cosas, le va a costar muchísimo aprender nuevas cosas, la velocidad de pensar va a ser distinta. Entonces, ellos analizan muy bien la situación, hallan diálogo y hallan una solución perfecta para ello. En este caso, ellos ayudan alimenticiamente. Entonces, bueno, para la segunda pregunta ya tenemos... ¿se puede apreciar un gesto de solidaridad por los protagonistas del caso? Pues de hecho, si hablamos de solidaridad, sí. Recordemos que aquí es donde un grupo de 2 o más personas se reúnen voluntariamente para ayudar y para que haya beneficios en ambos lados. En este caso, existen en la vida real muchos grupos en Facebook, en Instagram, en diferentes redes sociales en las que muchos estudiantes, sobre todo universitarios, suelen reunirse para hacer voluntariado y enseñar a muchas personas. En este caso, niños con analfabetismo. También se ha demostrado en Facebook como muchos jóvenes que les gusta enseñar o que estudian docencia suelen querer hacer este tipo de cosas para practicar, y de verdad es muy, muy genial este tipo de cosas, ya que al final ayuda a todos. Y muchos de ellos pues les ayudan a aprender a escribir y a leer, lo cual es una gran solución. En el tema del gobierno, por ejemplo, el Ministerio de Salud, etcétera, por más que hagan, que organicen diferentes campañas, etcétera, no es exactamente solidaridad, ya que eso sería asistencialismo. Sin embargo, pues es una rama de esta, ¿no? Pero bueno, espero que le haya gustado y muchas gracias.